Esto pasó en 2015. Tenía 30 años y acababa de terminar mis estudios en desarrollo infantil. La vida no me sonreía, las deudas me acechaban, así que encontré un trabajo temporal en una tienda de juguetes en un centro comercial. Por fuera se veía colorida y alegre, pero por dentro era un desastre. Pensé que sería divertido a pesar de las advertencias de mis amigos sobre lo extraño que era el lugar. Mi primer turno fue por la noche. Todo parecía normal al principio, organizar los juguetes y prepararme para cerrar. Sin embargo, escuché algo. Era una risa infantil que venía del almacén. Me quedé paralizada, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. La tienda estaba vacía y el ruido se detuvo de inmediato. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente había escuchado algo. Pasaron los días y las cosas raras comenzaron a acumularse. Los juguetes aparecían en lugares diferentes. A veces sentía que los muñecos me miraban. Sus ojos vacíos parecían seguirme. Eso me inquietaba. A menudo me preguntaba si era solo mi mente. Un compañero de trabajo, que estaba ahí más tiempo, me contó historias sobre el antiguo propietario y niños que habían desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quizás no estaba imaginando cosas después de todo. La atmósfera se hacía más pesada. Una noche, mientras ordenaba algunas cajas, escuché la risa otra vez. Esta vez era más clara, más cercana. Sentí que mi corazón se aceleraba. Intenté convencerme de que no debía dejar que esos rumores me afectaran, pero había algo oscuro en la tienda, algo que no podía ignorar. El ambiente se volvía confuso y mi sentido de la realidad tambaleaba. No sabía si esos juguetes eran solo eso o si había una conexión macabra con el pasado. Cada noche que pasaba ahí, en la penumbra, dudaba de todo. A veces me preguntaba si podría salir de allí ilesa. Luego, una noche, todo cambió. Estaba sola en la tienda. El silencio era inquietante cuando de repente escuché esa risa de nuevo. Esta vez resonaba claramente. Giré en dirección a la voz y allí estaba, un muñeco de trapo con una sonrisa burlona. Mi corazón latía rápido en mi pecho. No estaba segura de si era real, antes de que todo se volvió negro. Desperté en el suelo, rodeada de juguetes. La tienda estaba en silencio. Mis manos temblaban. Intenté levantarme, pero algo me mantenía en el suelo. Miré a mi alrededor y vi que los muñecos estaban en círculos, como si me estuvieran observando. Tuve mucho miedo. Eso no se sentía bien. No sabía qué hacer. Salí arrastrándome, pero las risas comenzaron otra vez. Parecían venir de todas partes. Escuché voces de niños llamándome y riendo. Sentí que las sombras se acercaban. Las reglas de la tienda nunca habían tenido sentido, y ahora entendía por qué. Todo tomó un giro oscuro que no esperaba. Cuando finalmente logré llegar a la puerta, estaba cerrada. Nadie me escuchó, nadie vino a ayudarme. Capítulo 1. El pánico se apoderó de mí. La risa seguía resonando en la tienda. Miré a mi alrededor, buscando una forma de escapar. Los muñecos, en su círculo, parecían cobrar vida. Sus rostros, antes inanimados, estaban más realistas, casi burlones. La risa giró alrededor de mí, y en un momento parecía que se estaba riendo de mi miedo. Intenté moverme de nuevo, pero algo me mantenía en el suelo. Era como si una fuerza invisible estuviera unida a mis pies. Cerré los ojos, conté hasta 3 y traté de liberarme. Con un grito me solté, pero no de la manera que esperaba. Una fría oleada de aire recorrió mi espalda y sentí un susurro a mis espaldas. «Quédate con nosotros», decía una voz infantil, suave y seductora. Mi corazón se detuvo. Giré rápidamente, pero solo vi los juguetes inmóviles. Me levanté, ahora más decidida a salir. Forcejé con la puerta, pero en lugar de abrirse, algo golpeó el cristal. Me di la vuelta y vi una muñeca de porcelana, con un vestido desgastado, mirándome con ojos profundamente oscuros, como si supiera lo que estaba pensando. «No puedes salir, no hasta que lo hagas bien», decía esa voz, ahora más clara. Era como un eco de mis peores pesadillas.
Con cada paso que daba hacia la salida, la tienda parecía cambiar. La luz parpadeaba, las sombras danzaban a mi alrededor, y aquellas risas llenaban el aire una vez más. Llantos disfrazados de risas. Los muñecos hasta comenzaron a acercarse, caminando torpemente, pero tenazmente. Las historias que me habían contado mis compañeros ahora retumbaban en mi mente. Niños desaparecidos y un antiguo propietario. Miradas que parecían mantener secretos. Era una pesadilla palpable. El miedo crudo apretaba mi pecho. Busqué un lugar para esconderme y vi el mostrador. Tal vez podría poner algo entre ellos y yo. Corrí hacia él, pero antes de doblar la esquina, tropecé con un juguete. Caí de rodillas y al darme la vuelta vi a varios muñecos cerca de mí, sus ojos fijos en los míos, esperando que me moviera. Logré ponerme de pie de nuevo y encontré un martillo de juguete. No era más que plástico, pero sentí que era mi única defensa. Con determinación levanté el martillo y grité: «¡Párense! ¡Dejen que me vaya!». En ese instante, un silencio ensordecedor llenó la tienda. Las risas se apagaron, todos se detuvieron. Sus ojos vacíos se convirtieron en plenos espejos de emoción. Podía sentir el aire espeso, un zumbido vibrante rodeándome. De repente, la alarma del centro comercial sonó. Ese ruido rompió la tensión en la atmósfera. Los muñecos comenzaron a retroceder, casi como si se asustaran. Fue mi oportunidad. Tal vez, en medio del miedo, podía encontrar una salida. Me dirigí rápidamente hacia la puerta, pero al llegar me di cuenta de algo aterrador. La llave que había visto en el mostrador estaba ahora en la mano de la muñeca de porcelana, sonriendo, como si supiera que iba a hacer esto. «No puedes escapar tan fácil», susurró, mientras el frío de su mano se extendía hacia mí. Con el pánico invadiéndome de nuevo, giré y corrí de regreso. Aquello que me había mantenido en la tienda se volvió palpable. Una sensación de desesperación me envolvió cuando entendí que este juego apenas comenzaba. Mostrar mis cartas ya no era una opción. ¿Podría haber realmente un propósito detrás de esto? ¿Por qué hacían esto? Mientras corría entre los pasillos oscuros, supe que necesitaría ser más astuta para sobrevivir. Algo lo suficientemente fuerte para abrir la puerta se estaba acercando, y no tenía idea de qué era, pero estaba comenzando a tener miedo de conocer la respuesta. Capítulo 3. Corrí hacia la sección de los juguetes de peluche, sintiendo el sudor resbalando por mi frente. Entre esos suaves y coloridos animales esperaba encontrar algo, algún escondite que me mantuviera lejos de los muñecos. Sin embargo, el pánico me seguía de cerca, como un eco que retumbaba en cada rincón de esa tienda. «¿Dónde estás?», susurró la voz de la muñeca de porcelana, resonando en mi mente. Era una expresión que no podía olvidar, una mezcla de burla y promesa. El ritmo de mi corazón se aceleraba más y más. Mi mirada se detuvo en un gran oso de peluche. Su piel marrón se veía inofensiva, pero en ese momento, cada cosa parecía oscura y maligna. Me empujé hacia él y me agaché. Detrás del oso encontré un pequeño pasadizo. Tal vez aquí pueda esconderme, pensé. Me metí en la abertura y me quedé completamente quieta. Escuché cómo los muñecos comenzaron a moverse de nuevo. Sus pasos eran pesados, como si estuvieran siendo guiados por una fuerza que los unía. La voz de la muñeca, que ahora parecía venir desde todos lados, se apoderó del espacio. «Siempre sabemos dónde estás». Después de un momento, eso me hizo sentir claustrofóbica. La oscuridad me envolvía y apenas podía respirar. Fue entonces que escuché sus risas nuevamente, pero esta vez había algo más, un murmullo que parecía salir de la misma tienda. «¿Estás lista para jugar?». La pregunta heló mi sangre. Algo en la forma en que lo decía me hizo pensar que conocía mis secretos. Con el corazón a mil, retrocedí lentamente. Sabía que no podían entrar en mi refugio, pero cada vez que intentaba asomarme, el aire se sentía más denso, más opresivo. Breve pero contundente, algo brilló a través de la rendija. Un pequeño reflejo.
Me atreví a extender la mano y tocarlo. Era una pequeña llave. En mi mente, todo se encajó. La puerta del fondo, la que parecía estar cerrada para siempre. Recordé que estaba detrás del mostrador. Rápidamente la agarré, sintiendo una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Decidí que ya no podía quedarme oculta. Con la llave en mi mano y la determinación renovada, salí del escondite. La tienda no había cambiado, pero algo en el aire parecía diferente. El eco de risas se apagó lentamente mientras avanzaba hacia la salida. Cada paso que daba se sentía más y más lejano. Un conjunto de ojos me seguía. Era inquietante, casi hipnotizante. Corrí hacia la puerta trasera, la del mostrador. La muñeca de porcelana estaba allí, amontonando otros juguetes, como si estuviera organizando un desfile de horrores. En una mezcla de adrenalina y miedo, levanté la llave y la inserté en la cerradura. Mis manos temblaban, y el sonido del engranaje resonó como si fuese un canto fúnebre. Con un giro, escuché el clic que tanto anhelaba. Pero el momento de triunfo fue breve. La muñeca se volvió hacia mí, sus ojos oscuros más brillantes que nunca. «No puede salir así de fácil», chilló, y, de repente, todos los muñecos comenzaron a acercarse, rodeándome. El tiempo pareció detenerse. Giré la llave, pero la entrada estaba comenzando a doblarse, como si la tienda misma quisiera absorberme. «¡Déjame salir!», grité, mientras trataba de abrir la puerta. Pero vi lo imposible. Detrás de mí, el pasillo se llenaba cada vez más de sombras. Era mi única oportunidad, pero no sabía si esos monstruos mecánicos se interpondrían. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, un sonido familiar rompió la tensión. Un carrusel comenzó a girar de repente, y luces de colores iluminaban el lugar. Sorprendentemente, todos los muñecos se detuvieron, mirándome, su atención trasladada del miedo a algo festivo. Esa distracción era mi momento. Empujé la puerta mientras otros juguetes giraban alrededor del carrusel, y el lugar parecía querer reanudar un esquema que no era el mío. Yo solo necesitaba salir de ahí, pero una pregunta persistente quedó en el aire. ¿Qué pasaría si realmente lograba escapar y la tienda se quedaba con mi alma? Capítulo 4. Salí de un empujón, pero la puerta apenas me otorgó la libertad. Me caí de rodillas, el aliento entrecortado y el corazón resonando. Estaba afuera, pero el aire frío de la noche me dejó tan agitada como el encierro en la tienda. Miré atrás, temiendo que la muchedumbre de juguetes me siguiera. El carrusel iluminaba todo por dentro, sus luces parpadeando como estrellas atrapadas en un animal de piel. Sin embargo, ese brillo no podía ocultar la tristeza de los muñecos, oscuros carceleros en un mundo de sorpresas. Intenté levantarme, pero mis piernas se negaban a moverse. ¿Realmente había escapado? Mientras pretendía encontrar mi equilibrio, un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba a salvo. La tienda parecía pulsar en la distancia, como si estuviese viva y despertando de un letargo malvado. Me obligué a dar un paso atrás, luego otro, sin dejar de mirar esa puerta que podría abrirse de nuevo. Sin embargo, en la penumbra, una figura se alzó cerca de la entrada. Era un muñeco de mechones coloridos, una versión siniestra de un payaso. Sus ojos eran un vacío, y su sonrisa una amenaza. Sentí otro escalofrío, pero no podía quedarme ahí, paralizada, observando mis miedos. Corrí hacia la calle, miré atrás y vi cómo el payaso se giraba, soltando uno de sus brazos desproporcionados. «¿A dónde crees que vas?», gritó, con un eco que reverberó en mi mente. Sus palabras se parecían a una risa burlona, retumbando mientras me alejaba. Los sonidos de la tienda se desvanecieron a medida que me internaba en la noche. Pero no estaba a salvo. Sabía que simplemente había dejado un mundo de leones por uno de sombras. Cuando llegué a la esquina de la calle, una niebla espesa comenzó a envolverme, y en su interior pude escuchar un murmullo suave. «Siempre estamos contigo». Nadie estaba cerca, pero la sensación de ser observada me hizo mirar a todos lados. Decidí caminar rápido, el miedo empujándome hacia atrás.
Sin embargo, cada paso que daba resonaba en mi cabeza como un tambor. Y entonces el payaso apareció de nuevo. No estaba corriendo, no podía ser real, pero ahí estaba, justo frente a mí, su sonrisa aún más amplia. «No puedes escapar de la diversión», exclamó, estirando su mano hacia mí. Era como si tuviera el poder de atrapar mis pasos, como si el suelo bajo mis pies quisiera regresarme a ese horror. Me volví a girar y corrí, sin mirar atrás. De repente, un sonido rompió la atmósfera de quietud. Era la carcajada de la muñeca de porcelana resonando como un canto oscuro. Ella había ganado más dominio y su risa se entremezclaba con la brisa. «Jugaremos de nuevo», susurró, pero estaba segura de que eso no era una invitación amistosa. Así, a medida que corría hacia la calle, con mis pulsaciones resonando en mi pecho, entendí que aunque había salido de la tienda no me había dejado ir. Estaba atrapada en un juego más siniestro, uno donde las reglas nunca tenían sentido. Y en ese momento comprendí que debía encontrar la manera de romper ese ciclo antes de perderme por completo en su mundo. ¿Cómo podía dejar atrás lo que parecía estar cada vez más vivo? Mientras recordaba el brillo de la llave que había encontrado, supe que debían haber más secretos por descubrir. Pero, ¿quiénes los guardaban? Pronto noté que algo más se acercaba a mí entre la niebla. Tenía que seguir corriendo. Pero la noche era joven y el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 5. Corrí sin rumbo, la niebla me abrazaba y cada sombra parecía cobrar vida. Era como si la oscuridad estuviera jugando con mis peores miedos. Mis pensamientos estaban agitados, repitiendo una y otra vez que debía encontrar un lugar seguro. Pero, ¿dónde estaba eso? La risa del payaso resonaba en mi cabeza, su eco burlón pareciendo acercarse. De repente, noté una luz tenue entre los edificios. Sin pensarlo, me dirigí hacia ella. Era una pequeña tienda, sus vitrinas llenas de objetos antiguos. Me lancé hacia la entrada, necesitaba refugio. La puerta chirrió cuando entré y me encontré en medio de un lugar que parecía sacado de otra época. Había estanterías repletas de muñecos y juguetes. Sin embargo, a diferencia de la tienda de la que había escapado, aquí todo parecía estático. Un silencio inquietante llenaba el ambiente. Mientras mis ojos acostumbraban a la luz, vislumbré un viejo reloj de pared. Las manecillas estaban paradas, marcando la misma hora, como si el tiempo se hubiera detenido. «No hay tiempo», murmuré para mis adentros. Necesitaba salir de la niebla, alejarme del mundo que había dejado atrás. Entonces, un susurro. «Bienvenida». La voz resonó en la atmósfera. Era suave, casi reconfortante, pero un escalofrío recorrió mi espalda. No podía dejarme llevar por ese truco. «¿Quién está ahí?», pregunté, intentando sonar firme a pesar de mi pánico. Desde la penumbra emergió una figura. Era una anciana, su cabello canoso enredado y su vestido un poco desgastado. Me estudió con ojos que parecían conocer el dolor de los secretos. «He estado esperándote», dijo, pero su sonrisa no me dio confianza. «¿Esperándome? ¿Por qué?». La confusión se mezcló con la desconfianza en mi voz. «Porque, querida, no todos los juguetes son lo que parecen. Hay quienes buscan ser libres». Sus palabras resonaron en mí, recordándome que había algo más allá de la tienda, algo que aún no entendía del todo. Mi mente giraba. «¿Libres? ¿De qué hablas?», pregunté, sintiéndome cada vez más atrapada en el juego. «Tu pasada experiencia ha despertado algo en este lugar. Los juguetes, los que realmente importan, tienen su propio destino. Tienes que encontrar lo que se perdió», dijo, señalando un rincón oscuro de la tienda. «La clave está justo allí». Seguí su dedo y vi un pequeño cofre en un estante alto, cubierto de polvo. «¿Cómo puedo llegar a él?», pregunté con dudas. «¿Qué hay en el cofre?». Ella solo sonrió. Era una respuesta y a la vez un misterio. La duda me consumía,
pero en el fondo sabía que era la única manera de entender lo que estaba sucediendo. Sin un momento que perder, trepé sobre una silla y estiré la mano hacia el cofre. Algo me decía que ese objeto podría tener la respuesta para romper el ciclo de horror que me perseguía. A medida que deslicé mis dedos sobre la madera, sentí una vibración, como si el cofre estuviera respondiendo a mi toque. Y en ese instante, como si el tiempo se detuviera de nuevo, la risa del payaso estalló fuera de la tienda. «Jugaremos hasta el final», resonó, y la puerta se estremeció. El aire frío volvió a colarse, y supe que no tenía tiempo. Despertando de mi trance, abrí el cofre con todas mis fuerzas, esperando que el futuro no estuviera tan atrapado como el pasado. Pero en el instante en que el cofre se abrió, una luz brillante empezó a salir, iluminando la oscuridad y revelando más que solo secretos. Un caos estaba a punto de desatarse. El siguiente juego comenzaba, y sabía que tenía que ser rápida. Capítulo 6. El juego del cofre estalló, como fuegos artificiales, y en milésimas de segundo llenó la tienda de sombras danzantes. La anciana se alejó, como si la luz le hubieran hecho daño. «¡Cierra el cofre!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Cuerpos de juguetes empezaron a surgir de la luz. Algodón de azúcar y colores brillantes dieron vida a figuras que nunca debieron moverse. Un muñeco de madera comenzó a saltar, y las marionetas danzaban como si fueran guiadas por hilos invisibles. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. «Esto no puede estar pasando», murmuré, retrocediendo mientras la multitud de juguetes cobraba vida, dejando escapar risas y murmullos. El payaso apareció. Su figura resplandecía con la luz del cofre, su sonrisa ancha y burlona. «¿Qué te parece, pequeña? El entretenimiento está a punto de comenzar». Su voz sonaba traviesa, y su risa estrepitosa resonó en el aire. Cada vez que sonreía me daba la impresión de que algo oscuro se escondía detrás de sus ojos. Intenté pensar en una forma de salir, pero entonces me di cuenta de que el caos no solo era visual, el aire mismo se sentía denso y cargado de electricidad. «¿Qué quieres de mí?», grité, intentando mantener la voz firme. «Ah, la pregunta del millón», dijo el payaso acercándose. «Solo deseo que el juego comience. Pero, claro, tú eres la jugadora principal». ¿Jugadora? No comprendía, pero mi instinto me decía que debía buscar una salida. Mis ojos barrían el lugar cuando la anciana habló de nuevo. «Busca la verdad, niña. La luz guarda más de lo que imaginas». Fue un destello en mi mente. Algo empezaba a tener sentido. ¿La verdad?, cuestioné. Miré de nuevo al cofre, anhelando respuestas. ¿Qué más hay ahí? El payaso soltó una risa que parecía venir de un lugar lejano, apretando sus manos como si esperara una gran revelación. «Oh, hay mucho por descubrir, pero todo tiene un precio». Sentí un escalofrío recorrerme. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que me diera pistas, y vi que las marionetas se enfocaban en el cofre, recitaban palabras en un idioma extraño. Era como si estuvieran invocando algo que estaba a punto de desencadenarse. «¡Deténganse!», grité con todas mis fuerzas, pero los juguetes continuaron su danza. La figura de la anciana se disipó en sombras, dejando tras de sí una bruma y un vacío aún mayor. «¿Vas a dejar que el juego se descontrole?», retó el payaso, sus ojos fijos en mí. «¿O puedes unirte a nosotros? Con cada decisión que tomas, una nueva realidad se forma. Pero ten cuidado, cada elección tiene su peso. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a ir para salvarte?». Sin tiempo para pensar, el caos a mi alrededor crecía. La tienda parecía estar viva y debía actuar rápido. El cofre seguía brillando, atrayéndome hacia él, como un faro en la tormenta. ¿Por qué sentía que dentro había más que solo juguetes? De repente, un grito atravesó el aire y me congeló en el lugar. Desde el fondo de la tienda, un niño apareció, con la mirada perdida y el rostro pálido. «Ayúdame», susurró, y mis instintos me gritaron que no podía dejarlo atrapado allí. El payaso sonrió aún más. «Tus decisiones, pequeña. El tiempo se agota y el juego empieza a expandirse». La pregunta ahora era clara.
¿Podría salvar al niño y descubrir la verdad sin perderme en el juego? Con determinación me di la vuelta hacia el cofre nuevamente, sintiendo el peso de la decisión inminente. Una elección final estaba a punto de hacerse, y, en ese momento, supe que el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 7. El resplandor del cofre seguía atrayéndome, pero los gritos del niño resonaban en mi cabeza como un eco ensordecedor. ¡Ayúdame! La urgencia en su voz me desgarraba por dentro. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. El payaso se movió hacia mí, sus pasos suaves como el terciopelo, pero su presencia era como un puñal. ¿Qué harás, pequeña? Puedes intentar salvar al niño, pero ¿a qué costo? O, por otro lado, podrías descubrir lo que hay dentro del cofre. La elección es tuya. Miré al niño, atrapado entre las sombras que se retorcían a su alrededor. Era como si el lugar intentara engullirlo. La imagen me heló. ¿Qué pasa si lo dejo? La idea de darle la espalda a esa mirada perdida era insoportable. Mientras me debatía, el caos a mi alrededor escalaba. Las marionetas giraban más rápido y los muñecos, esos que antes estaban tan quietos, ahora reían y reían, llenando la tienda con ecos de diversión macabra. El payaso parecía alimentarse de esto, su risa resonando con más fuerza, mientras giraba sobre sí mismo, disfrutando del espectáculo. Cada segundo que pasa, te alejas de tu objetivo, dijo, sus ojos parpadeando como si supiera que el tiempo se estaba agotando. El miedo puede ser tu aliado o tu enemigo. Depende de ti. ¿Aliado? ¿De qué hablas? Mi voz temblaba mientras empezaba a entender el juego retorcido que me habían planteado. El niño gritó de nuevo, ahora más fuerte. ¡No, no lo hagas! Pero las sombras cubrían sus palabras y era como si un velo de desesperación hubiera caído sobre mí. Todo mi ser se sentía paralizado. Si elegía el cofre, tal vez liberaría algo peor, algo que ya no podría controlar. Pero si no hacía nada, el niño podría perderse para siempre en esa oscuridad. El miedo me llenaba, bloqueando mi mente. «Necesito una respuesta, por favor», susurré hacia el cofre como si pudiera escucharme. Sintiendo que el tiempo se acababa, comencé a avanzar hacia el niño. «No te preocupes, voy a ayudarte». Mi voz era más fuerte ahora, con más confianza. Pero el payaso soltó una carcajada y se interponía entre nosotros, como un guardián de un secreto oscuro. «¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer?», preguntó, acercándose peligrosamente. «¡Cállate!», grité, empujándolo con ambas manos, pero estos solo pasaron a través de su cuerpo etéreo. La risa continuaba, resonando en mis oídos, pero ahora también sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a vibrar. Algo dentro del cofre se retorcía, como si quisiera salir. Las marionetas se detuvieron repentinamente, en perfecta sincronización, y su mirada se centró en mí. El aire se volvió tenso, podía sentirlo. El payaso me sonrió de lado. Una manera que me hizo escalofríos. Tu orden en este juego ha cambiado. Ahora ya no eres solo espectadora, eres parte de un rompecabezas. ¿Qué rompecabezas?, pregunté, aterrada por la naturaleza del desafío que se me presentaba. Uno que incluye a esos pobres juguetes y a ese niño. Encuentra la verdad que hay dentro de ti misma. Lo demás se trasladará por sí solo. La última frase se ahogó en la risa de los demás juguetes, llenando el aire con una cacofonía de locura. En ese momento, el cofre brilló más intensamente y volví mi mirada hacia él, sintiendo una extraña conexión. Mi corazón latía como un tambor, pero sabía que debía hacer otra elección. ¿Podría descubrir lo que significaba la verdad? ¿O eso sería solo otra trampa del payaso? Con un último vistazo al niño, atrapado y lleno de esperanza, supe que no podía dejarlo en esta pesadilla. Ya era hora de actuar. Me acerqué al cofre, preparándome para enfrentar lo que sea que estuviera a punto de liberar. Cuando levanté la tapa, un grito atravesó el aire,
y el caos a mi alrededor estalló en una ráfaga de luces y sombras. Lo que iba a suceder a continuación era más una carrera que un juego. Capítulo 8. La tapa del cofre se alzó lentamente, como si un poder oculto la estuviera levantando. Un resplandor intenso salió disparado, inundando la tienda con una luz cegadora. Tapé mis ojos, el aire se volvió pesado, y sentí que mi cuerpo se tensaba, como si la gravedad se hubiera vuelto un jugador más en este extraño torneo. Cuando el destello comenzó a desvanecerse, mis ojos se ajustaron a la penumbra. Allí, en el fondo del cofre, vi una figura oscura que se retorcía. Era humanoide, pero su forma era distorsionada y antinatural. «Ayúdame», suplicó, aunque su voz tenía un tinte burlón que me heló la sangre. Era el niño. Bueno, al menos parecía serlo, pero su rostro estaba cubierto de sombras profundas, y sus ojos brillaban como dos pequeños faros en la oscuridad. Sentí una conexión, un lazo que me arrastraba hacia él, pero al mismo tiempo la desconfianza se apoderaba de mí. ¿Era realmente él o una trampa más del payaso? El payaso se relamió los labios, disfrutando del espectáculo. Es hermoso, ¿no? El poder que puedes liberar. Una parte de cada uno que has conocido, un fragmento almacenado en este cofre. Solo tienes que darle lo que quiere. Miré al niño, o lo que parecía ser él. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz temblorosa. Libertad, dijo. Sus labios formaron una sonrisa, aunque no brindó consuelo. Pero para eso necesito que traigas la verdad, tu verdad. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Cómo puedo dar lo que no sé?, murmuré, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada palabra. Las marionetas, en un sinfín de movimientos, comenzaron a murmurar. Sus voces se unieron en un canto siniestro. La verdad nunca está lejos, solo tienen que buscarla. Las palabras se deslizaron lentamente en un círculo infernal, por el aire como un veneno, y su significado se intensificó en mi mente. El payaso aplaudió, la risa resonando de nuevo. ¿Ves? Sabes lo que tienes que hacer. La verdad siempre ha estado dentro de ti, solo hay que desenterrarla. En ese momento, una imagen vino a mí con fuerza. Mi miedo de no ser lo suficientemente fuerte, lo que había dejado atrás, los secretos que ocultaba incluso de mí misma. El dolor de no ser vista, y más que nada, el temor de nunca llegar a ser quien realmente había querido ser. ¡Basta!, grité, sintiendo cómo la luz del cofre comenzaba a vibrar de nuevo. La figura en su interior se encogió ante mi grito, como si mis palabras tuvieran un poder que no comprendía. «No puedo hacer esto sola, necesito ayuda». Una ola de viento helado recorrió la tienda y las marionetas se detuvieron, observando atentamente. Con cada segundo que pasaba, el brillo del cofre se oscurecía, como si la vida misma se le escapara. «Rápido», me susurró el niño, «la verdad está ahí, solo busca dentro de ti». Apoyé mi mano sobre el borde del cofre y cerré los ojos. Sentí la pulsación de la energía en mis venas, como si el cofre se alimentara de mi miedo y mis dudas. Respiré hondo y comencé a buscar dentro de mí, buscando respuestas, un hilo del cual tirar. Y fue entonces cuando sentí un frío más intenso que antes. Algo había cambiado. Escuché el crujir de la madera y la risa del payaso se transformó en un grito de rabia. Algo no iba bien, me estaba atrapando en su juego. Pero para mi sorpresa, esa realización me dio algo así como fuerza. ¿Qué es lo que realmente temes? El payaso me miraba con desprecio, su sonrisa se desvanecía. Me di cuenta de que podía convertir ese miedo en algo más. Justo antes de abrir los ojos, una idea clara surgió en mi mente. Tomé mi decisión. Todo podría cambiar, pero solo si estaba dispuesta a enfrentar la oscuridad. Con un grito que resonaba en la tienda, abrí los ojos, dispuesta a enfrentar lo que sea que el payaso y el cofre pudieran lanzar hacia mí. Mi corazón estaba en llamas, y lo sabía.
Ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 9. Mi grito inundó la tienda y resonó en las paredes, como si retumbara en toda la realidad. Con ese sonido sentí que el aire vibraba a mi alrededor y la frenética energía del cofre se encontraba a punto de liberarse. El payaso se detuvo, su risa se había convertido en un silencio incómodo, casi tenso. Su piel pálida se iluminó de manera sobrenatural. ¿De verdad estás dispuesta a enfrentarte a la oscuridad? Su tono era burlón, pero había algo de inquietud en su mirada. No tengo nada que perder, respondí con firmeza, sintiendo que la determinación crecía en mi interior. Me giré hacia el cofre, buscando al niño que yacía allí. Dime, solo dime lo que tengo que hacer. Confronta tus recuerdos, me instó el niño. Su voz era un susurro casi inaudible. Son tus mejores armas y tus peores enemigos. Nunca olvides. Mientras hablaba, la luz del cofre comenzó a parpadear. Ese extraño brillo se intensificó de nuevo. Sentí un tirón, como si un hilo invisible me estuviera arrastrando hacia el interior. Pero esta vez no me asusté. Me dejé llevar. Las marionetas comenzaron a moverse otra vez, danzando en un ritual macabro. Sus ojos brillaban con una curiosidad malsana, y cada paso resonaba como un eco de viejos temores. Apcoche, el payaso, parecía perder el control de su dominio sobre la situación. ¿No temes arriesgar tu vida por un niño que podría ser un engaño?, me interrogó. La sonrisa que había en su cara se borró, revelando algo más oscuro, más vacuo. En ese momento, supe que estaba a punto de ganar una batalla, aunque el resultado fuera incierto. Más que un niño, es la verdad, respondí, sin apartar la vista de su rostro. Y estoy dispuesta a luchar por ella. El cofre comenzó a emitir sonidos extraños, como el crujir de una puerta antigua abriéndose. Debía reconocer mis propios temores. Imágenes de eventos del pasado emergieron en mi mente, uno tras otro. Mi infancia, momentos de dolor y alegría, risas y llantos. Las veces que omití la verdad para protegerme o para proteger a los demás. Respiré profundo, sosteniendo cada recuerdo, cada emoción, sin dejar que la confusión me dominara. Soy más fuerte de lo que creía, murmuré, casi para reafirmarme. Eres un insecto en un frasco de cristal, me espetó el payaso, visiblemente frustrado. Te crees valiente, pero solo eres una sombra. Y tú, eres solo un payaso, le respondí, sintiéndome invencible. Era el momento de enfrentar mis sombras. Me acerqué al cofre, oliendo el polvo de la madera quebradiza. La proximidad de lo desconocido generaba una mezcla de temor y emoción. «Libérame y seré tu aliado», suplicó la figura en el cofre, ahora mostrando más de su rostro. «Tus verdades pueden romper las cadenas, pero debes ser tú quien haga el primer movimiento». La angustia en su voz, esa profunda vulnerabilidad, me atravesó como un rayo. El payaso estalló en una risa perturbadora. Fácil de decir, difícil de hacer. ¿Qué te hace creer que puedes escapar de esta prisión que es tu propia mente? Decidí que no podía dejar que sus palabras me distrajeran. Al cerrar los ojos, recordé un momento en el que solté la verdad, algo pequeño pero significativo. La liberación de un secreto guardado por demasiado tiempo. Sentí como toda la energía en el aire se aglutinaba a mi alrededor. «Voy a liberarte», grité, y con eso extendí mis manos hacia el cofre. La luz brotó en un torrente deslumbrante y el caos se desató a mi alrededor. El miedo del payaso se hizo palpable mientras su risa se apagaba. De repente, todo se oscureció. El resplandor del cofre se había convertido en una nebulosa de oscura incertidumbre. Y supe que una nueva prueba estaba por llegar. Sin embargo, ya no tenía miedo. La batalla apenas comenzaba. Capítulo final. El aire se volvió denso y pesado. La oscuridad se cernía sobre mí, pero dentro de esa negrura sentía un impulso indomable.
El cofre había dejado escapar un torrente de energía. La figura dentro de él se retorcía, como si estuviera a punto de liberarse de su prisión. «¡No puedes detenerme!», grité, extendiendo mis manos hacia él, mi voz resonando con la certeza de que no estaría atrapada ni un segundo más. El payaso soltó una risa burlona, pero un destello de incertidumbre cruzó su rostro. «¿Qué crees que puedes hacer, pequeña? Te alimentas de tu propia decepción. Eres solo un juguete más en este juego», dijo, su sonrisa amenazadora desvaneciéndose lentamente. El niño en el cofre me observaba con esos ojos brillantes. «Recupera tu verdad», susurró, y en aquel momento comprendí que la liberación no solo era para él, sino también para mí. Sentí una ola de energía recorrerme, llenándome de luz. «Soy más que tus miedos», grité de nuevo, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse, desintegrándose poco a poco. Los muñecos alrededor mío parecían confundidos, sus movimientos torpes hacían eco de la incertidumbre. La risa del payaso se fue apagando, desvaneciéndose con cada palabra que brotaba de mis labios. Recorrí los pasillos de mi mente, donde muchas sombras residían, y vi caras, recuerdos, incluso alegrías mezcladas con penas. No era solo el niño lo que necesitaba salvar, era la esencia de lo que había perdido. Pero también sentía que esa esencia aún estaba ahí, latiendo dentro de mí, esperando ser despertada. «No te dejaré caer en el abismo», clamé, y supe que, a pesar de las sombras del pasado, podía elegir cómo enfrentar mi verdad. Algo estalló dentro del cofre, un destello de luz pura emergió, iluminando todo a su paso. Sin embargo, en ese mismo segundo, sentí una vibración a mis espaldas. La muñeca de porcelana apareció de la nada. Su rostro sereno estaba ahora distorsionado por una burla feroz. «¿De verdad crees que puedes escapar?», cuestionó, su voz un eco escalofriante. «No tengo que huir. Este juego se termina aquí». Con esos pensamientos en mente, conduje la luz hacia ella y hacia todos los muñecos. Un rugido resonó y la tienda comenzó a temblar, los juguetes retrocedieron, sus ojos llenos de horror y sorpresa. El payaso, aterrorizado, se escurrió, intentando desaparecer en la sombra. Pero entonces, cuando pensé que todo se había resuelto, aparecieron más figuras, sombras aún más oscuras, retorcidas y grotescas. Nunca supe si eran manifestaciones de mis propios miedos o meras ilusiones. Mientras la oscuridad se reunía a mi alrededor, supe que había algo grande por venir, algo que podría consumir todo. Sin embargo, en medio de ese caos, el resplandor del cofre seguía brillando con fuerza. Corrí hacia él, sin pensar. Con cada paso, sentía que la verdad se apoderaba de mí. Me empujé hacia adelante, sin dudar de que mi esencia podía derrotar cualquier sombra. «Soy más fuerte que el miedo», exclamé. Y, como si el universo me escuchara, la luz del cofre se expandió, arrastrando las sombras a su interior. Todo quedó en silencio. La tienda se debilitó y, por un momento, tuve miedo de mirar hacia atrás, de descubrir si la amenaza había realmente desaparecido. Pero al hacerlo, vi un destello de esperanza. El niño sonriente, real o simplemente un eco de mis temores, había despertado, y de pronto escuché una risa pura, no la burla de un payaso, sino una risa sincera y brillante. Cuando la luz se desvaneció, vi que todo lo que había temido estaba en el pasado. Me encontré frente a la puerta del fondo, la verdad estaba ahora a mis pies. La tienda parecía más pequeña, menos amenazante. Dejé el lugar sintiendo que caminaba no solo hacia la salida, sino hacia algo nuevo, hacia la posibilidad de enfrentar el mundo con un nuevo entendimiento. Sin embargo, mientras me alejaba, un escalofrío recorrió mi espalda. La risa aún resonaba en mi mente, dejando una pregunta inquietante en el aire. ¿Realmente había ganado o solo había cambiado un juego por otro? Nunca volví a aquel centro comercial y al mismo tiempo, a veces, leo sobre desapariciones y sombras que acechan.
Aún hoy, en las noches quietas, sigo escuchando risas infantiles que susurran en el viento, y es entonces cuando me pregunto, ¿qué quedó de los que se perdieron? ¿Y estaré siempre siendo seguida por lo que no entendí?